El saludo para todas las personas que se conectan a esta ponencia. Primero que todo, me gustaría agradecer al Congreso Internacional en Ingeniería, Tecnología e Innovación por esa oportunidad de poder presentar el día de hoy este trabajo investigativo que venimos realizando desde la institución universitaria Marco Fidel Suárez. En este caso, quien les habla, Wilmer Londoño Celis, en compañía del doctor Alejandro Valencia Arias. Venimos desarrollando pues este trabajo desde la institución que queremos compartir el día de hoy. Eh, Primeramente, pues como cualquier duda o aclaración o información adicional que requieran en relación a eso, pues les dejo mi correo acá en la parte inferior, wilmer.londono@umafis.edu.com, y ahí podremos estar resolviendo cualquier duda que surja en relación a esta. Bueno, inicialmente, entonces empezamos por la introducción. Esa temática investigativa está en torno a la gamificación en el contexto de e-learning, como lo mencionaba al principio con el título. Eh, Esta investigación surge al ser un tema de gran relevancia en la actualidad educativa, debido pues como que la integración de elementos lúdicos y mecánicas de juego no solamente busca captar la atención de los estudiantes, sino que también está en búsqueda de potenciar su compromiso y su rendimiento académico. En ese contexto, entonces, es necesario profundizar en la comprensión de los efectos específicos de de la gamificación en este tipo de contextos de aprendizaje virtual. Asimismo, se busca entonces clarificar la efectividad de este tipo de mecanismos o de metodologías para diferentes grupos de aprendices y a partir de eso establecer un marco conceptual unificado. De esta manera, entonces, se busca abordar los vacíos de investigación identificados en la literatura científica, eh, como la falta de consenso en torno a la efectividad de la gamificación, como lo mencionaba anteriormente. Y entonces, con base a eso, tenemos un objetivo que es realizar una revisión bibliométrica para comprender entonces de esta manera la evolución de las tendencias alrededor de la temática de estudio. A partir de eso, entonces nos planteamos una serie de preguntas de investigación a partir de las cuales se desarrolla la metodología de este estudio. Entonces tenemos inicialmente eh, que buscamos identificar cuáles son los años donde más interés se ha presentado en la temática, qué tipo de crecimiento ha presentado, cuáles son los principales referentes investigativos que nos permitan dar cuenta del trabajo que se viene realizando en torno a la temática, cuál es la evolución temática derivada de la producción científica, cuáles son los principales clústeres temáticos y cuáles son las palabras clave recientes y emergentes y cuáles son aquellas que se posicionan como protagonistas para el diseño de una agenda investigativa que es lo que al final llega a este estudio. De acuerdo a eso, entonces la metodología es de tipo exploratoria. Para llevar a cabo el trabajo se utilizaron herramientas como Microsoft Excel y Bosbyware que permitieron analizar los datos identificados a partir de las bases de datos Scopus y Web of Science que se seleccionan al ser algunas de las bases de datos de más renombre y con mayor cantidad de datos actualizados en relación a la temática, entonces se seleccionan esos por su relevancia para el estudio, entonces a partir de eso se hace un análisis bibliométrico, como les mencionaba, a partir de eh, primero un barrido de los datos a partir de Microsoft Excel, a partir de esto nos permiten identificar algunos principales datos y posteriormente con Viber, que es una herramienta enfocada netamente al trabajo de análisis bibliométrico que nos permite hacer una red de concurrencia y, y poder identificar esta conexión entre las líneas temáticas. A partir de eso, entonces se tiene en cuenta la metodología Prisma para poder hacer la identificación de los eh, documentos que son más relevantes para el estudio. A partir de eso se proponen entonces unos criterios de selección y unos criterios de exclusión. Como podemos ver acá en el resumen, entonces tenemos que inicialmente se tuvo una base de datos de 221 documentos, 172 de ellos de la base de datos de Scopus y 49 de la base de datos de Web of Science. A partir de eso, entonces se empiezan a aplicar los criterios
que en este caso entonces se eliminaron 46 archivos por estar duplicados, ya que al utilizar dos bases de datos es probable que en las dos esté un artículo dos veces. Entonces lo que se hace acá es remover esto para poder eh, que no nos afecte el análisis. Y finalmente se excluyen aquellos que tienen una indexación incompleta, que en este caso son 23, o que se consideran textos no relevantes para el estudio, que a pesar pues como de la ecuación de búsqueda utilizada, no fueron pues como afines a la temática que se estaba realizando. Entonces a partir de eso se excluyen 23 con indexación incompleta y se excluyen 7 que son textos no relevantes para esa temática, que al final nos dejan entonces de esos 221 datos de la base de datos inicial a 145 documentos, que son a partir de los cuales se trabaja y a partir del cual se presentan los siguientes resultados. Entonces, como podemos observar en el primer gráfico de resultados, lo primero que se hizo de acuerdo a las preguntas que se plantearon es identificar cómo es ese crecimiento de la temática a lo largo de los años. Entonces, vemos un crecimiento a partir del año 2008 hasta el año anterior, 2023, donde se viene presentando un crecimiento polinómico cuadrático. Especialmente se ha identificado pues un incremento acelerado en los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023, donde se refleja pues como la expansión y el interés que ha significado la temática para la comunidad científica en este periodo de tiempo. Posteriormente, entonces lo que hacemos es identificar cuáles son los referentes de esta temática, quiénes son los que principalmente están hablando y están desarrollando esa temática a nivel global. Entonces se hace por tres factores en específico, por autores, por revistas y por países. Inicialmente, entonces se plantea el de los principales autores. Eh, Esa es una relación de dos variables. Por un lado, vemos el número de citaciones para medir temas de impacto en relación a cuántas veces ha sido citado uno de esos autores en comparación con el número de publicaciones, un impacto de productividad, de cuál es esa cantidad de producción científica que han elaborado estos investigadores. Entonces tenemos en color azul algunos de ellos, que estos son los que se identifican dentro de la variable como los que más impacto han tenido, los que más han citado, si bien no son los que más producen, sí son los que mayor impacto han generado en términos de calidad del estudio. Por ejemplo, de Marcos, que solamente cuenta con dos publicaciones, vemos que ha sido citado 450 veces es aproximadamente. Y lo mismo Pages, Domínguez, Sáenz, que a pesar de que solamente han publicado un documento en relación a la temática, han sido citados alrededor de 400 veces. En comparación con los autores que vemos de color verde, que si bien no han sido tan citados, sí son quienes más han producido en la temática. Entonces vemos, por ejemplo, a Wernicke y a Torrentin que tienen 4 publicaciones, pero que en total solamente han sido citados 100 veces. Y también tenemos el caso de Moreno y de este Gasparini, que en comparación pues han publicado tres artículos, pero han sido citados solamente alrededor de 100 y 50 veces respectivamente. Posteriormente, entonces se realiza un análisis similar con las revistas de investigación. Vemos de igual manera en color azul aquellas que han recibido mayores citaciones, en este caso Computers and Education, que ha sido citada 400 veces, e Interactive Learning Environments, que ha sido publicada alrededor de 150 veces. Igualmente vemos las más productivas aquí en la parte inferior de color verde, y aquí aparece una nueva en color amarillo que es Lecture Notes in Computer Science, que a partir de esta es como una combinación entre ambas variables, es decir, la que ha tenido mayor relación
términos, tanto en términos de citaciones como en términos de publicaciones, entonces es como la que mayor favorabilidad ha tenido en relación a esto, que por ejemplo tiene alrededor de 150 eh, citaciones, un poco menos, muy similar a Interactive Learning Environments, pero ha sido también la que más ha producido, que tiene ocho producciones en relación a esa temática. Finalmente, se realiza pues el mismo estudio para los países, para identificar cuáles son los países que más van produciendo en relación a esa temática. Esto es importante pues tenerlo a consideración para una persona que está investigando en esas líneas temáticas, saber pues como cuáles son esos autores a los que se puede dirigir, que están liderando la tendencia, en qué revistas puedo publicar o con qué países puedo hacer alianzas para ese tipo de estudios. Entonces, en este caso solamente nos aparecen dos, nos aparecen los verdes, que son los que, como había mencionado anteriormente, han sido los que más han producido. En este caso se ve muy fuerte el tema de Indonesia, con alrededor de 19 publicaciones, y ya más atrás se aparecen pues, la India, Malasia y demás, con un poco menos de publicaciones. Y a su vez aparecen en color amarillo los que les mencionaba que tienen alta favorabilidad en ambos aspectos. Por ejemplo, España ha sido citado entre 500 y 600 citaciones, y ha tenido más o menos 11 publicaciones en relación a la temática. Entonces lo posiciona como uno de los países más fuertes en relación a la temática. Lo mismo que Reino Unido, que ha publicado 7 veces y ha sido citado alrededor de 200 veces. Em, Además de estos análisis, también se realiza un análisis que tiene que ver con el tema de la evolución temática, es decir, desde 2008 hasta 2023, donde aparecen los artículos de esa investigación, cuál ha sido el tema predominante en relación a ese tipo de temáticas, o sea, cada año cuál es la temática o la palabra clave que más sobresale en relación a la ecuación de búsqueda. Entonces podemos ver que si bien en 2008 se hablaba de user adaptation, para años más recientes podemos ver cómo se manejan más temas de elementos de juego, de educación, del aprendizaje a distancia, que se ha posicionado muy fuerte con el caso de la pandemia y que lo podemos ver entonces hoy en día mucho más arraigado en los estudios. Sin embargo, podemos visualizar entonces cada una de esas palabras, cuál ha sido la más fuerte a lo largo de la producción científica. Posteriormente, tenemos este análisis de concurrencia de palabras, que es el que les mencionaba al inicio, que se hace a través del software bibliométrico de Bosweiler, que lo que nos permite es identificar cuáles son esos grupos de palabras que se van formando en relación a la temática. Vemos que cada uno de los colores representa una afinidad entre ciertos conceptos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a este de online learning, vemos que está muy alineado a temas de aprendizaje, del aprendizaje basado en proyectos o de la autorregulación del aprendizaje. Entonces nos quiere decir pues como que actualmente este aprendizaje en línea está muy orientado hacia el tema de cómo autogestiono yo el aprendizaje, de cómo aprendo y utilizo esas habilidades blandas para aprender de una manera más empírica. Y de igual manera se relacionan pues como cada uno de los conceptos. Por ejemplo, este tema de engagement se relaciona mucho con el de aprendizaje personalizado y demás temáticas. Aquí, pues a medida que es más grande la, la circunferencia, quiere decir que es un tema que ha sido más tratado dentro de la literatura. Entonces, por ejemplo, estos han sido los que más han sido tratados en la literatura y aquellos que tengan más palabras son aquellos que han generado mayor conexiones a través de cada uno de los artículos. Por ejemplo, vemos aquí el amarillo con varias palabras clave, igual que el naranja, pero vemos que al ser una temática que aproximadamente en los últimos 3 años es que viene teniendo ese crecimiento exponencial, eh,
no hay como una identificación clara, sino que apenas están empezando a armar esas conexiones entre las palabras, entonces no hay como una que ya abarque toda la temática como sí, sino que se plantean varias opciones mientras se van formando a lo largo de, de la literatura. De igual manera, se presenta un análisis de validez y frecuencia. En este se muestra un plano cartesiano que nos permite identificar entonces en qué estado se encuentra cada una de las palabras clave. Vemos que, por ejemplo, acá en la parte superior de derecha, vemos aquellas palabras que son las más frecuentes, que más se utilizan pues dentro de la literatura y las más actuales, es decir, que actualmente se están trabajando esas temáticas y vienen con alta frecuencia, entonces son como los términos más relevantes en relación a la gamificación y el e-learning, que en este caso es el online learning, que ya lo veíamos en la gráfica anterior, y el tema de motivación. Seguidamente vemos aquellos que son más actuales, aquellos que se viene hablando durante estos últimos años, desde el 2019 en adelante vemos que se vienen trabajando bastante, pero que aún no son tan frecuentes, precisamente porque son temas muy nuevos que apenas se están desarrollando y que vienen en crecimiento. Entonces vemos el tema de educación, que ya lo veíamos también en la gráfica anterior, el tema de diseño interaccional, el tema de elementos de juego, el tema de aprendizaje digital y demás palabras que se vienen posicionando. Tenemos también acá muy pocas, que son las palabras que son más frecuentes, pero menos actuales. Estas son las que se empiezan a quedar rezagadas, de las que menos empiezan a hablar. Por ejemplo, aquí vemos que es el tema de engagement, pero al ser una temática que realmente tiene poco tiempo, aún no se identifican pues como varias variables que se vayan quedando rezagadas. Y aquí finalmente vemos aquellas entonces que son poco actuales y que son poco recurrentes. Aquí normalmente son las que recién están ingresando al campo de la literatura, porque, perdón, estas son las que ya llevan bastante tiempo, pero que no ha pasado realmente mucho con ellas. Vemos que no son tan recurrentes, no son tan actuales, ya llevan algún tiempo, pero tampoco han sido utilizadas tan frecuentemente dentro de la literatura. A partir de eso, entonces seleccionamos las palabras clave principales y a partir de ello se identifican herramientas asociadas, aplicaciones prácticas, características de cada una de esas palabras que nos permiten identificar más a fondo cómo se viene comportando cada una de esas palabras. Entonces vemos que, por ejemplo, en el digital learning eh, se manejan en herramientas asociadas, plataformas de aprendizaje en línea, se tienen aplicaciones prácticas de interactividad multimedia, de evaluación adaptativa y tienen características de acceso remoto, flexibilidad de horarios y así con cada una de las palabras que se identifican a lo largo del estudio. Finalmente, para concluir este análisis de literatura, se propone una agenda de investigación. En esa agenda de investigación nos permite entonces eh, una perspectiva distinta a la que veíamos en el plano cartesiano, donde también identificamos esas palabras clave, pero entonces aquí podemos evidenciar hace cuánto tiempo se vienen trabajando. Por ejemplo, vemos que la que más se viene trabajando es esta de Mobile Learning y esta línea, que es más oscura, con un azul más oscuro, nos presenta cuál es el año en el que más se ha venido eh, desarrollando la temática, el año que más importante ha sido para esa temática. Entonces vemos que, por ejemplo, para ese tema perdón, que para ese tema de mobile learning, el 2016 es el que más eh, impacto tuvo. Pero entonces, por ejemplo, se proyecta que las líneas temáticas en las que se va a seguir trabajando son estas de la parte inicial, que vemos que se vienen trabajando alrededor desde 2014, 2015, 2016 y que tienen eh, un año de impacto relativamente más actual y vemos que todavía siguen siendo recientes, porque, por ejemplo, temas como Adaptive Learning se han quedado en el camino. Vemos que ya a partir del 2019 más o menos, ya deja de ser tan relevante para la temática, igual otras que vemos en esta parte de la gráfica, mientras que esas son temáticas de las cuales se sigue hablando y las cuales siguen teniendo impacto. Entonces, eh, es probable que los estudios se sigan moviendo alrededor de estas dinámicas. Ya para finalizar, entonces se presenta
las conclusiones, resultados significativos, se observan resultados relevantes en respuesta a las preguntas de investigación planteadas, se destaca un creciente interés en los años 2021, 2022 y 2023, reflejando un aumento de la producción científica sobre gamificación en la educación en línea para este periodo de tiempo. Se identifica también una tendencia de crecimiento eh, donde se muestra un patrón polinómico cuadrático, indicando pues, su desarrollo exponencial de la literatura en el campo, lo que sugiere una creciente relevancia y atención por parte de la comunidad académica. De igual manera, se identifican pues, los referentes investigativos y países líderes. Se encuentran actores como De Marcos, como la revista Lecture Notes in Computer Science, y países relevantes como España y Reino Unido que se consolidan en ambos aspectos de productividad y de citaciones, pero también Indonesia, pues que viene siendo una de las que más producción ha generado en relación a ese campo, respaldando pues como la importancia de las colaboraciones internacionales y la diversidad geográfica de la investigación. También se identifica una evolución temática, se observa cambio desde la atención inicial en la adaptación del usuario hacia posteriormente dimensiones más amplias como el aprendizaje a distancia, como la educación, como los elementos de juegos, como los modelos híbridos que lo veíamos en la gráfica de la evolución temática. Se identifican también clústeres temáticos y palabras clave, eh, en términos como motivación y adaptabilidad, que los veíamos también en el gráfico de concurrencia, y palabras emergentes, pues como que también va surgiendo como digital learning, gain y collaboration. Y a partir de eso, entonces se elabora una propuesta de agenda investigativa, donde se identifican las brechas investigativas, valga la redundancia, que se vienen teniendo, y también las oportunidades para investigaciones futuras. Aquí finalmente entonces se muestran las referencias, algunos pues de los referentes, principalmente de los autores que se mencionaron, porque al ser pues como un estudio de literatura, tiene pues una amplia gama de referentes. Y no siendo más, les agradezco mucho por el tiempo, por la atención brindada. Como les mencionaba al inicio, cualquier duda en relación a este estudio se pueden comunicar a través del correo wilmer.londono@umafis.edu.com. Muchas gracias.